Hemos ya hablado en las anteriores conferencias del gran proyecto soviético por crear el hombre nuevo soviético y el consiguiente intento por erradicar la fe, el nombre de Dios, de la faz del mundo soviético y del mundo en general. Vamos a dedicar esta conferencia penúltima a hablar sobre la persecución en la Unión Soviética de la Iglesia rusa ortodoxa. Seré quizás un poquito más largo en esta ocasión, la paciencia de ustedes me ayudará para poner de manera más completa un tema tan vasto, tan espléndido por otra parte, porque destacan los grandes héroes de la resistencia cristiana de la ortodoxia. No es accidental, escribe Solzhenitsyn, que el poderoso régimen ante el cual tiembla el mundo libre no ha hecho ningún esfuerzo más concentrado y feroz en 60 años que su intento por erradicar el cristianismo que constituye la cosmovisión de su subyugado país. Hay pues un intento mantenido. En otras cosas puede cambiar el comunismo, pero en esto se ha mantenido firme en este intento por erradicar la fe del pueblo soviético. Como dije, vamos a ceñirnos en esta conferencia a la persecución desplegada contra la ortodoxia, porque si bien también el comunismo de algún modo persigue toda religión, también la musulmana, por ejemplo, si se trata de este último caso, no se puede hablar de manera propia de persecución, porque la ideología del Islam en la URSS se apoya sobre la tesis de una coexistencia pacífica entre él y el comunismo, a punto tal que los militantes en las organizaciones juveniles de pioneros en las juventudes comunistas y en el partido de jóvenes musulmanes no les crea a ellos ningún conflicto de conciencia. En cambio sí, en la Iglesia ortodoxa y como veremos la próxima conferencia y última en la Iglesia católica. Por eso vamos a dejar otras persecuciones, lo mismo no vamos a tratar de la persecución que se hace a los grupos cismáticos de la Iglesia ortodoxa, que son muy numerosos, y la represión es menos dura con ellos en cierto modo porque están más escondidos que la Iglesia oficial. Así que tampoco nos vamos a referir a esos 15 millones de herejes y cismáticos cristianos separados de la ortodoxia rusa, acostumbrados a trabajar en la sombra y en la clandestinidad y no a la luz pública como en general trabaja la Iglesia ortodoxa en Rusia. De hecho, la persecución que esta Iglesia ha sufrido es la más larga y más intensa de que se acuerda toda la historia universal. Si se deja de lado la persecución de la Iglesia en el Japón quizás en el siglo XVII, pero a diferencia del Japón, Rusia era cristiana desde hace un milenio. La Iglesia ha sido diezmada, puesto que la mayoría de los obispos y de los sacerdotes, acompañados de numerosos creyentes, han tomado el camino de los campos de concentración y otra parte notable de la Iglesia ha sido corrompida por el poder, puesto que muchos pastores, como veremos, colaboran con la policía si es que ellos mismos no forman parte de ella. Analicemos esta persecución religiosa a la ortodoxia que ha seguido grandes jalones históricos. Vayamos al primer punto, la Iglesia y la Revolución, o sea, entre los años 1917 y 1920. Por extraño que pueda parecer, la Iglesia estaba mejor preparada que el imperio, que el Estado, para resistir a la revolución bolchevique. Desde 1905, la Iglesia estaba haciendo un examen de conciencia de su situación y estaba preparando un concilio para arreglar la situación. Sube el gobierno de la revolución, del gobierno provisional de Kerensky, y el procurador, o sea, ese ojo del zar, como se llamaba antes, o sea, el encargado del gobierno de mover la cuestión religiosa, llamado Lvov, comenzó purgando a la Iglesia de sus elementos más reaccionarios, conocidos por su adhesión al régimen zarista y su amistad complaciente con Rasputin. Una docena de obispos fueron retirados y solamente se mantuvo en su lugar a Monseñor Sergio de Vladimir, que sería el futuro patriarca, y a Monseñor Platón como presidente. La Iglesia, aún después de la revolución del gobierno de Kerensky, durante el gobierno de Kerensky, siguió preparando
preparando el concilio, un concilio para renovarse a sí misma. Y así lo inauguró el 28 de octubre de 1917, el mismo día en que los bolcheviques aplastaban la resistencia de los alumnos oficiales atrincherados en el Kremlin. El concilio votaba por unanimidad el restablecimiento del patriarcado, que lo había suprimido 2 siglos antes Pedro el Grande, como dijimos. Y es elegido Tikhón es elegido patriarca de todas las Rusias. Antes de que este patriarca fuera solemnemente entronizado en la Catedral de la Asunción del Kremlin de Moscú, el concilio, impresionado ya por el comienzo de la revolución y la guerra civil, dirige el 11 de noviembre un mensaje pidiendo a toda la Iglesia Ortodoxa rusa oraciones de penitencia por el gran pecado de aquellos de sus hijos que, habiendo por ignorancia sucumbido a la seducción, han caído en la destrucción sacrílega del patrimonio sagrado de la nación, y exhorta a los extraviados a abandonar el sueño impío de los falsos doctores que os llaman a realizar la fraternidad universal por medio de una lucha universal. Fusiles y cañones rusos apuntan no ya sobre el enemigo, sino sobre las ciudades del país natal, sin piedad por las poblaciones civiles, mujeres y niños. Pero esto no bastó a los jefes de esta guerra. Un crimen sacrílego ha sido cometido contra la fe ortodoxa, contra el pueblo ortodoxo y contra toda su historia. Durante varios días los cañones rusos han bombardeado uno de los edificios sagrados más venerables de Rusia, nuestro Kremlin de Moscú, y sus antiguas catedrales, donde se conservan los iconos milagrosos, las reliquias de los santos y las antigüedades rusas. Un obús ha agujereado el techo de la casa de la Madre de Dios, de nuestra Catedral de la Asunción. Hace ya mucho tiempo que las semillas del anticristo penetraron el alma rusa y el corazón de nuestro pueblo está envenenado por las doctrinas que abaten la fe en Dios e implantan la envidia, la codicia, el pillaje. Es sobre este terreno que prometen edificar la felicidad universal. ¿Cómo se ve? Este documento fuerte, ¿no?, naturalmente del grupo, el concilio ruso, es ya una condenación del marxismo y de la lucha de clases y señala el comienzo del gran enfrentamiento que va a haber entre la Iglesia y el Estado. De hecho, un mes después, en diciembre, aparecen los primeros decretos que restringen la libertad de la Iglesia. Todas las explotaciones agrícolas de la Iglesia pasan a manos del Estado. 2 días después, todos los colegios eclesiásticos, primarios, secundarios, universitarios, nacionalizados, cerrados. Luego, de ahí, separación de Iglesia y Estado. Todos los bienes de la Iglesia, muebles e inmuebles, propiedad del Estado. Las autoridades locales se esmeran en cumplir esto, son celosas, proceden actos de violencia, pillaje, tratan de apoderarse a mano armada de los monasterios. En el curso de los combates por la posesión de la Laura o el monasterio Alexandr Nevsky, el arcipreste muere de un balazo. Empieza a correr la primera sangre de los mártires de la Iglesia Ortodoxa rusa, que acuden los fieles en defensa de sus santuarios, organizando grandiosas procesiones que la policía bolchevique en algunos casos dispersó a balazos, y comienzan las ejecuciones capitales. El patriarca Tikhón, valiente todavía, el 19 de enero de 1918 lanza el anatema contra los enemigos declarados o clandestinos de la verdad de Cristo. Volved sobre vosotros mismos, insensatos, cesad vuestras masacres. Lo que hacéis no es una obra de simple crueldad, es verdaderamente la obra de Satanás, por la cual merecéis el fuego eterno después de la muerte y la terrible maldición de las generaciones rusas futuras acá abajo. Y en cuanto a vosotros, dice el patriarca Tikhón, obispos y pastores, sin diferir por una hora vuestra acción religiosa, invitad con celo ardiente a vuestras ovejas a defender los derechos de la Iglesia Ortodoxa pisoteados, cread inmediatamente uniones cristianas, etc. El gobierno contesta duramente con un decreto el 23 de enero de 1918, en donde se confina el culto a los muros de la Iglesia. El ministro del culto pasa a ser un ciudadano sin derechos. Las instituciones eclesiásticas pierden sus derechos, las imprentas se socializan, no se autoriza que salga ningún libro religioso, ningún periódico, el matrimonio sin sacerdotes, el sacerdote no puede entrar en el colegio, escuelas, la juventud queda sin instrucción religiosa. Se publica el decreto
y 2 días después el viejo metropolita de Kiev, Monseñor Vladimir, era salvajemente asesinado a unos 100 metros del monasterio de las Grutas donde residía, inaugurando con su sacrificio el grande y glorioso martirologio del episcopado ruso. Tras él, miles de sacerdotes, religiosos y fieles irían al martirio. El pueblo, mientras tanto, hacía recibimientos entusiastas a los obispos valientes, al patriarca sobre todo. En Petrogrado, donde llegó en mayo del 18, fue un verdadero triunfo. Toda la ciudad, el obispo en pie en un auto, bendiciendo a la multitud que lo rodeaba en un mar humano. Este apoyo popular permite al patriarca en octubre todavía, ya de 1918, o sea, al año de la Revolución, a sacar otra fuertísima carta diciendo: basta de crímenes, ha pasado un año y debe terminarse este derramamiento, este sacrilegio nacional. Pero de poco sirvió. El mismo comisario de justicia decidió poco después atacar lo que el pueblo tenía como más sagrado, las reliquias santas. Y así una circular dice: estas tumbas doradas que contienen pretendidos cuerpos incorruptos eran indispensables a las antiguas clases dirigentes como aparato de embrutecimiento. Dan lustre religioso a un centro administrativo, comercial o industrial. Tal era la función, por ejemplo, de las reliquias de Sergio de Radonets en el período moscovita y la de Alexandro Nevsky en el período petersburgués. La puesta de las reliquias en los museos, dicen los comunistas, será la manera más racional para liquidar la explotación de las supersticiones. Reliquias del mismo género que caracterizan a otras religiones, por ejemplo las momias egipcias, se encuentran desde hace mucho en los museos, en el mismo nivel que otros restos de vieja cultura. Es en este año que estalla la guerra civil. No puedo ahora extenderme a un tema que sería muy interesante tratar, pero no hay tiempo. Hay una gran guerra civil en Rusia, en donde todo el grupo de militares que se opone a los bolcheviques levanta la bandera de la religión, en algunos casos del zar, o por lo menos de los respetos a las tradiciones rusas, y constituye ese ejército llamado blanco. Por el contrario, Trotsky organiza el ejército rojo. Pues bien, esta guerra, que duró 4 años, con fortunas diversas para los dos campos, requirió el apoyo de la Iglesia para los blancos precisamente, pero Tikhon, el patriarca, en ningún momento quiso comprometerse del todo con los blancos. Esto fue pues el comienzo de la revolución. De hecho, las grandes pruebas todavía no habían comenzado. En el verano de 1921, cuando ya la cosa era terrible en Rusia, la tensión de la economía, etcétera, Lenin se ve obligado a aflojar, digamos así, y instaura lo que él llama la nueva política económica, NEP, la sigla, nueva política económica. Pero no hay ningún cambio en realidad respecto a la Iglesia, al ataque a la Iglesia. De hecho, en este tiempo estalla ese terrible hambre que dio pretexto para provocar a la Iglesia, difamarla y diezmarla. Hay un hambre universal en Rusia. Entonces el patriarca Tikhon se dirige a los jefes por ejemplo, de la Iglesia Católica, al Papa y a los otros patriarcas ortodoxos, y pide ayuda para el hambre, y pide a todos los cristianos de Rusia que colaboren para salir al paso de este grave problema. Pero el gobierno, pero solamente dice el patriarca: véndanse todo lo que se pueda, pero no las cosas que se usan para los sacramentos, copones, cálices, eso es sagrado. Entonces el gobierno acepta el ofrecimiento de la Iglesia, pero incluye todos los utensilios propios de los sacramentos. El patriarca se opone, y aquí otra vez es lo que espera el gobierno. Empieza a entrar en las iglesias, arranca cálices, arranca copones, caen muchos mártires también aquí. Hay luchas sangrientas entre los fieles y los soldados del ejército rojo. Y así, a raíz de este último hecho, el patriarca fue inculpado, detenido a domicilio e impedido de ejercer sus funciones. En este momento, 1922, comienza en Rusia un movimiento cismático nuevo contra el patriarca a favor de los soviéticos, una iglesia progresista nueva que se crea y que dice: hay que apoyar al marxismo. No nos gustan algunas cosas, pero de hecho debemos apoyar al marxismo. Y entonces, aprovechando que el patriarca estaba detenido, estaba en prisión, se levanta un dirigente con algunos obispos
favorables y crea lo que se llama la Iglesia Viva. La Iglesia Viva, que la gente en burla le llamaba la checa religiosa, porque era prácticamente un organismo al servicio del poder. La Iglesia Viva porque la Iglesia Ortodoxa de Ticón era la Iglesia muerta, podríamos decir, y entonces ellos eran la Iglesia renovada, la Iglesia renacida, en donde había entre los que le integraban una amplia gama de doctrinas y de conceptos a veces dispares, pero lo que estaban todos de acuerdo era en la aceptación incondicional del poder soviético y su justificación histórica. El metropolita Benjamín, que era obispo de Petrogrado, o sea de Leningrado, se opuso a esto, rehusó reconocer esta nueva administración, excomulgó al fundador de la Iglesia Viva. Pocos días después fue fusilado con sus amigos, con los que lo apoyaban, no lejos de Petrogrado. No se hizo pública la ejecución de su sentencia. Y así, en toda Rusia hubo procesos análogos. Todos los que se oponían a la Iglesia nueva, a la Iglesia progresista, eran separados de sus cargos, 66 obispos en prisión en un año o al exilio, y la represión del clero fue más brutal. Habían perecido en 1922 2.691 sacerdotes seculares, 1.962 monjes y 3.400 monjas, en total 8.100 personas aniquiladas. La Iglesia Viva entonces tiene el apoyo estatal y comienza a apoderarse de las parroquias, de las diócesis, y reúne en 1923 un concilio general que revela las tendencias verdaderas de este movimiento: colaboración social y política con el gobierno de los soviets, más poder a los sacerdotes frente a los obispos, negación de la vida monástica, orientación liberal de la teología, del dogma. El hecho es que en el 3 de mayo de 1923, con la triste aprobación del patriarca ecuménico de Constantinopla, decide este grupo anárquico abolir el patriarcado, reducir al patriarca Nikon al estado laical, lo hacen laico al obispo, y dar un apoyo incondicional al régimen soviético, que es, dice el documento, el único en el mundo que realiza en la tierra, por los medios gubernamentales, los ideales del reino de los cielos. Ticón, pues, en la cárcel, con poquísimos fieles que se pueden contar con los dedos. Está detenido Ticón y se lo acusa de 3 cosas. Primero, actividad contrarrevolucionaria. Segundo, contacto permanente con el clero de las regiones ocupadas por los ejércitos blancos. Y tercero, resistencia a cumplir los decretos de entregar los cálices y copones, etc. Ticón había previsto lo que le iba a pasar y había calificado a los gobernantes como cuadrilla de bandidos y asesinos. La popularidad de él era inmensa. Todo ruso que fuera digno llevaba en su interior colgado una medalla con el dibujo de Ticón. Vendían fotos de él. Más de 5 millones de fotos se repartieron en un mes a pesar de la prohibición. Era un héroe. Pero sucede, en junio del 23, un giro espectacular. Algo pasó. El patriarca fue liberado tras un mea culpa hecha en buena forma y consiente en redactar una curiosa declaración. Dice el patriarca: si durante el primer año de existencia del poder soviético yo a veces me he dejado llevar de ásperos ataques a su respecto, fue por la educación que yo había recibido, así como también por la orientación dominante del concilio que entonces sesionaba, pero con el tiempo las cosas han cambiado y ahora se han aclarado entre nosotros. Del crimen del cual me reconozco culpable, el verdadero culpable es el ambiente social que me impulsaba sin cesar, como jefe de la Iglesia, a manifestaciones activas dirigidas contra el poder soviético. En adelante declaro taxativamente a todos que sus esfuerzos serán vanos, porque yo, patriarca, condeno resueltamente todo atentado, venga de donde viniere, contra el poder soviético, que todos los monárquicos y partidarios del ejército blanco, tanto en el extranjero como en el interior, comprendan que yo, Ticón, no soy un enemigo del poder soviético. He comprendido toda la falsedad y calumnia de que es víctima el poder soviético de parte de sus enemigos, tanto rusos como extranjeros, y que aquellos difunden verbalmente y por escrito en el mundo entero. Ni yo mismo he escapado. En los diarios ha aparecido una información según la cual me habría sido aplicada en el curso de mi interrogatorio por los chequistas la tortura por la electricidad. Declaro que eso es una pura mentira y una calumnia más respecto al poder soviético.
Terrible declaración, pues, de un ticón valiente, que declara pandilla de bandoleros a los gobernantes y ahora acaba diciendo que él reconoce el poder soviético, que él es culpable, que nadie le aplicó torturas y que él cede. Libremente consentida o, más probablemente, por cierto, arrancada por la fuerza, esta declaración señala el comienzo de un cambio total en las relaciones de la Iglesia patriarcal con el poder comunista. En adelante, la Iglesia renuncia a su papel profético frente al poder y se va a ir sometiendo más y más a las autoridades existentes. Esta declaración de patriarca le procuró la libertad y detuvo los progresos de la Iglesia viva, que ahora ya no interesaba más al partido. Sin embargo, el patriarca siguió siendo vigilado, presionado, su secretario privado fue asesinado y poco tiempo después se enferma y muere en 1924. Al morir dijo: la noche será muy larga y muy sombría. Muchos creyeron en un envenenamiento criminal por parte de la policía soviética, hipótesis nunca probada. Sus exequias reunieron unas 300.000 personas. En el corazón de los fieles, desde el día siguiente de su muerte, y a pesar de este acto de cobardía final, fue venerado como un mártir y un santo. El hecho es que antes de morir, él dejó 3 sucesores posibles, 3 obispos que lo sucedieran mientras se elegía el nuevo patriarca. Los 2 primeros estaban en Siberia, no había caso. El tercero, llamado Pedro Polyaksky, fue el que asumió el interregno hasta el nuevo nombramiento. Este obispo opuso un rechazo categórico a todas las aperturas de la Iglesia renovada, lo cual le valió ser arrestado por el poder y exiliado en Siberia. Y entonces sube al poder Monseñor Sergio Stragodowski, reemplazante del custodio del trono patriarcal. Sergio era una de las personalidades más eminentes de Rusia, un gran teólogo, fue misionero en el Japón, y gobernaba la Iglesia desde el actual Gorky, Nizhny Novgorod. Gobernaba la Iglesia porque le estaba prohibido residir en Moscú. Él se arrima al poder de una manera asquerosa para nosotros, más todavía que Tikhon. Dice: he tomado sobre mí, en nombre de toda nuestra jerarquía ortodoxa y de nuestras ovejas, testimoniar ante el poder soviético nuestra sincera voluntad de ser ciudadanos perfectamente respetuosos de las leyes de la Unión Soviética, leales a su gobierno y absolutamente aparte de todos los partidos políticos y toda empresa que pueda perjudicar a la Unión. Pero, dice, seamos sinceros, no podemos pasar en silencio la contradicción que existe entre nosotros ortodoxos y los comunistas que gobiernan. Estos tienen por fin la lucha contra Dios y su imperio en el corazón del pueblo, mientras que nosotros vemos el sentido y el fin de toda nuestra existencia en la confesión de la fe en Dios. Ellos aceptan únicamente la concepción materialista de la historia, nosotros creemos en la providencia divina, en el milagro, etc. Lejos de prometer la reconciliación de lo que es inconciliable, maquillando nuestra fe para adoptar al comunismo, seguimos siendo desde el punto de vista religioso lo que somos, a saber, miembros de la Iglesia tradicional, o sea, como se nos llama, tikhonianos. Pero sin embargo, Sergio usaba este método para que lo reconociese el poder oficial. Sin embargo, no le gustó al poder, le pareció poco y lo detiene en 1926. Pero luego se ve que hay un lavadito de cerebro, al mismo método que con Tikhon. Al año siguiente recibe la autorización de retomar sus funciones y entonces proclama un acto de total obediencia al gobierno soviético. Hoy la suerte me ha designado de nuevo para ser el reemplazante a mi indigno Sergio. Es actualmente tanto más necesario para nuestra Iglesia y más obligatorio para todos aquellos de entre nosotros a quienes sus intereses son queridos y desean ponerla en el camino de una existencia legal y apacible, mostrar que nosotros, dirigentes de la Iglesia, no estamos con los enemigos de nuestro Estado soviético, ni con los instrumentos insensatos de sus intrigas, sino con nuestro pueblo y con nuestro gobierno. Expresamos públicamente nuestro agradecimiento al gobierno soviético por el interés que muestra por todas las necesidades religiosas de la población ortodoxa, 8.000 muertos, el interés que había mostrado, y al mismo tiempo aseguramos al gobierno que no abusaremos de la confianza que nos ha mostrado. Y así sigue diciendo que algunos no habían entendido
cómo es que el comunismo tomó el poder, pero nosotros los cristianos tenemos que ver todo como obra de la providencia, tenemos que ver esto como un signo de los tiempos, dice textualmente esta frase. Y sobre todo, dice, nos debe preocupar la actitud de los ortodoxos que están en el extranjero y que atacan a los soviéticos y que atacan a nosotros, pastores, porque somos fieles al Estado soviético. Cuidado con esa gente. Y yo les digo desde Moscú que si siguen insistiendo en esto, serán excomulgados de la Iglesia ortodoxa. De este modo, Sergio entonces va más allá que Tikhon, ¿no? Hace a la Iglesia una aliada activa del gobierno soviético e incluso dice que le echa la culpa, digamos, de los líos entre la Iglesia y el Estado a la intransigencia de los miembros de la Iglesia, o sea, en el fondo, reconoce al gobierno soviético, digamos, que hizo bien en perseguir en cierta manera, y los mártires pierden de esa forma su sentido también. Y exigió del clero de la emigración una declaración de lealtad al gobierno soviético. Solzhenitsyn ha escrito sobre esta pastoral de Sergio esta frase: reconozcamos que esta declaración no supuso para nada la salvación de la Iglesia, sino que fue una capitulación incondicional que permitió al poder la aniquilación suave y sórdida de la Iglesia. Pero entonces, ante esta actitud de Sergio, un buen grupo de la Iglesia y de obispos buenos se oponen y crean un cisma nuevo, ahora ya no de la Iglesia viva, de izquierda podríamos decir, sino un cisma ahora de derecha. Desde los campos de concentración llaman a Sergio anticristo, traidor a la patria, traidor a las tradiciones rusas. Se crea pues una otra iglesia con gran coraje, preferían sufrir más que traicionar la verdad. Sergio pensaba que con esta política de concesiones iba a conseguir algunas ventajas. Pero el gobierno lanza en 1929 un plan quinquenal y la colectivización de la agricultura, aprovechando la ocasión para hacer una ofensiva despiadada contra la Iglesia. Y así se promulga una ley sobre la religión, agregando nuevas restricciones a su actividad. Ya está Stalin en el poder ahora. Se prohíbe la propaganda religiosa, es un crimen contra el Estado, la propaganda, se demuelen centenares de iglesias, monumentos históricos, se le saca a las iglesias supérstite las campanas porque dice que los tañidos molestan a los trabajadores y le quitan capacidad de rendimiento. La semana de trabajo es continua, se elimina el domingo, los ministros de culto y sus familias son asimilados a los kulaks, es decir, a los propietarios de campo terratenientes, poco menos, privados por tanto de sus derechos cívicos, y así se vio a los sacerdotes ortodoxos vistiendo en harapos propiamente, sin nada que comer, y en algún caso se pudo ver a un sacerdote que subía al púlpito con ropa interior, que era el único bien que le habían dejado. Y como telón de fondo, el exterminio masivo de los campesinos recalcitrantes a la colectivización, varios millones, y el hambre. Son de este tiempo, de esta terrible persecución staliniana, los innumerables procesos de sacerdotes y de simples fieles, un vandalismo sin precedentes en la historia de los tiempos modernos. Entre 1929 y 1934 fueron destruidas centenares, si no millares de iglesias. Todavía no se ha hecho el balance, lo está haciendo Solzhenitsyn, de este vandalismo. Y así se destruyó en Moscú catedrales de la Virgen, del Salvador, etc., y se declaró a todas las organizaciones religiosas como contrarrevolucionarias. Iconos y libros fueron quemados por millares, carretillas enteras, carretas cargadas de iconos eran llevadas a lugares para quemarlos. Sin embargo, a pesar de esta catástrofe espiritual y moral y económica de toda Rusia, la religión seguía siendo el primer obstáculo para la destrucción de la sociedad y la creación del hombre nuevo. Seguía siendo un modelo tradicional, permitía comparaciones. ¿Hemos aplastado al clero reaccionario?, se preguntaba el camarada Stalin. Sí, lo hemos aplastado. La desgracia es simplemente que aún no ha sido enteramente liquidado. La propaganda antirreligiosa es aquí el medio que debe llevar hasta el fin la tarea de la liquidación del clero reaccionario. Y aquí comienza, digamos, lo que podríamos llamar la revolución cultural que hace Stalin, o sea, el movimiento antirreligioso
va a cobrar desde entonces, desde este momento, gran vigor. Otra vez debo nombrar a mi querido amigo Jaroslavsky, que el 7 de febrero de 1925, este judío Emiliano Jaroslavsky, su verdadero nombre era Gubelman, funda, por encargo de Stalin, la Liga de los Indios, unión de los militantes sin Dios que se colocará a la vanguardia de la lucha antirreligiosa. Este grupo crea primero publicaciones, periódicos, libros de combate, crea un manual de bolsillo para el ateo militante, tiene que tener siempre en el bolsillo, una revista, un diario que se llama El Sin Dios, Vasbovnik, órgano de combate también, la revista El Sin Dios, El Antirreligioso, revista bimestral de ciencia, es decir, en todos los niveles, científico, o aparentemente científico, popular, etc. Y la Liga lanza un plan quinquenal propio con objetivos desmesurados, no menos desmesurados que los planes económicos de Stalin. Stalin hace suyo, un ukase de Stalin establece en 1932 un plan quinquenal de lucha contra la religión, dividido en 5 etapas, medio infantil, digamos así. Y luego un segundo plan, fíjense lo que dice este plan. En 1932 y 33, primer meta, liquidar todos los signos exteriores de religión. En el 33 y 34, liquidar todas las representaciones religiosas inculcadas por la literatura y la familia. En el 34-35, el país y sobre todo la juventud, intensa propaganda atea. En el 35-36, las últimas casas de oración debían desaparecer y finalmente, en el 36-37, la religión expulsada de sus rincones más escondidos para que el nombre de Dios no sea ya pronunciado.